es el Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de la Mega. Bienvenidos a la segunda hora de esta noche. Sí, si usted en su radio dice, oiga, Cartel de la Mega hoy Jueves Santo. Así es, hemos querido acompañarlo esta semana común y corriente, de domingo a jueves. La única diferencia es que ayer y hoy les hemos traído Cartel Paranormal. Que ustedes nos llamen, nos cuenten misterios de la Semana Santa, historias de miedo que les ha pasado algo en estos días. Y ahorita tocábamos un tema interesante al cerrar la anterior hora. ¿Será que se alborotan más los espíritus, demonios y todo esto al ver que las personas rezan más? Porque decíamos, realmente la Semana Santa en el calendario no está confirmado que haya sido, y ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Pues se mueve. Sí. El Viernes Santo el año pasado fue en otra fecha, el próximo año será la otra. Entonces no es que uno diga, no, es que abril 19 murió Jesús. Entonces pilas que en abril 19 es cuando se aparece el diablo. Entonces uno dice, miércoles, este año cayó un lunes, pero no. ¿O será más nuestra mente que en estos días de dolor y de los que siguen la religión, dice uno, se aproxima el demonio y cosas como estas? Pues si usted tiene incertidumbres, cuestiones acerca del tema de la Semana Santa de Jesús, pues en esta hora los invito a que hagan esas preguntas, que aprovechemos al Monseñor Andrés Tirado, que responde a esas dudas que tenemos de estos días santos. A propósito, Daniel, todos sus comentarios los pueden hacer en Twitter con el numeral San Cartel. Ese es el numeral para que usted nos escriba. Y también en nuestra cuenta de Instagram, el Cartel de la Mega, pues deja sus comentarios en los posts que tenemos dispuestos para ustedes. Así es. Bueno, ahorita también más adelante continuaremos con las historias y además, para los que creen que en estos días se alborota más el tema paranormal, pues precisamente estaremos buscando eso. Luego de las 10 de la noche, un poco más pasaditos, estaremos esperando llamadas de personas que estén en lugares donde los estén o los hayan asustado. Y miraremos si en las llamadas se escucha algo. Ayer hubo una llamada donde muchas personas reportaron sonidos. No, eso nos tocó, Robles, cerca de la medianoche. Sí, cerca de la medianoche nos tocó con un señor que estaba completamente asustado y decía que describiendo el sitio, estaba en el exterior, en un sitio abierto con una obscuridad impresionante. Y pues se alcanzaban a escuchar algunas cosas, pero usted querido oyente, es el único que puede juzgar si esto que pasa es real o no. Mire, acá me reportan algo, y es que dicen acá, hay unas luces extrañas en la Peña de Huayca. Esto lo pusieron hace 30 minutos. ¿Qué puede ser? Pues, a ver, yo quisiera preguntar a los que están cerca, Tabio, Subachoque, Tenjo, si las luces están en la montaña. Me atrevería a decir yo que son linternas. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Si ya están en el cielo y son extrañas, ahí sí no puedo saber qué son. Si se ven entre los árboles, si se ven ahí entre las ramas de la montaña, ¿por qué me atrevería a decir que son linternas? Y con Laguna lo hemos hablado acá y con Roles. Mire que la Peña de Huayca es un lugar que siempre ha estado rodeado de temas paranormales. Desde un suicidio indígena colectivo hasta que el Viernes Santo abre sus puertas y muestra su oro, y el que trata de coger el oro se convierte en oro. Ahora, ¿por qué no se me hace raro, Laguna, y que Laguna tiene pariente allá, que haya linternas hasta ahora en la Peña de Huayca?
porque hoy en día hay mucho amante de lo paranormal. Y de la Peña de Huayca se ha hablado que en los días santos muestra su oro. Ujú. Y no faltan aquellas personas que van allá a buscar los misterios. También se habla mucho que en Semana Santa se manifiestan más las famosas huacas, aquellos tesoros guardados desde la época de los indígenas. Sí. Y hay personas que creen tanto en esto que no se me hace raro que vayan a lugares que tengan como este mito, como es la Peña de Huayca, a dar una vuelta a ver si ven alguna luz aparte de sus linternas que alumbra para encontrar algo extraño. Entonces, si me preguntan a mí si hay luces en la Peña de Huayca entre los árboles, me atrevería a decir que son linternas. Si están en el cielo, no sé qué son. Ojo, además, ya tuvimos esta experiencia en un programa que hicimos. Al principio nos asustamos cuando estábamos en la falda de la montaña. No dijimos ese día nuestra ubicación, pero la gente de Terca fue a buscarnos. Y ese día vimos las luces y nos asustamos al principio hasta que nos llamaron a decirnos que Eran personas subiendo. Eran personas subiendo. Y yo sí creo que son personas subiendo porque hay una historia que dice que la Peña de Huayca tiene unos recovecos que están cerrados y que los jueves y viernes santos se abren. Por eso este sitio en un momento, incluso hace un par de años, estuvo plagada de huaqueros porque creen que hay unos tesoros dentro de esos recovecos y pues empiezan a hacer esas búsquedas. Entonces se vuelve un tema peligroso también para el que se logre encontrar esos huaqueros allá arriba. Entonces yo sí creo que es... Además de que... Yo creo que sí son linternas lo que se está viendo y debe haber mucha gente Claro. pasando hoy, mañana, si no la agonía todo el día y toda la noche a ver si algo... Y además de que lo hemos hablado con Alejito acá, para subir a la Peña hay muchos lados, ¿no? Y posiblemente para poderse perder no se necesita sino comenzar a subir, porque pues hay unos puntos muy peligrosos, resbaloso, y pues obviamente las personas de Tercas deciden ascender a la Peña, sobre todo en altas horas de la noche, intentando comprobar si definitivamente los ovnis son los dueños de esa peña. Muy bien, entonces creo que eso debe ser. Si ya están en el cielo las luces, ahí sí no sabríamos qué es. Monseñor Andrés Tirado, un placer volverlo a tener hoy. ¿Cómo me le va? Muy buenas noches a todos, aquí escuchándoles los de Huayca, y yo también tengo mi aporte. Adelante, monseñor, lo vimos. Bienvenido. Mire, en los cursos de la escuela que yo tengo, una vez subimos a hacer una caminata. Arriba estábamos y uno de las estudiantes le dio por sentarse en una piedra, y cuando le empezó a dar mareo y se empezó a poner mal, pálida, eso mejor dicho, empezó como a trasbocar. Entonces claro, la levantamos, entonces ella la auxiliamos, entonces ella me dijo, mire, es que yo siento algo ahí. Entonces cogimos y levantamos una piedra grande y había un frasco con unas porquerías ahí metidas. Entonces también otra parte interesante de Huayca, aparte de la leyenda de que se abre la puerta el jueves, viernes santo, y donde hay unos tesoros ahí guardados y los ovnis y actividad paranormal, suben mucho a hacer porquerías. A hacer brujerías en A hacer estos días. brujerías. Claro, claro, porque ese... Buen a dato nivel el del externo. padre. Sí, mucha gente también, eso... y padre, quiero, ya que estamos en esta hora con usted haciendo preguntas, ¿sí es cierto, monseñor, que el hacer brujería en estos días trae, ¿cómo se diría? Como que sí es más que van a la fija, para que me entienda, el hacer brujería en estos días? ¿O la brujería tampoco tiene ni espacio, ni días, ni tiempo, sino es cualquier día que a uno le hagan brujería? ¿O si tiene mayor fuerza el que dice, no, yo espero al jueves y al viernes santo, ese día es que llevo el entierro allá al cementerio, ese día es el que, mejor dicho, riego tierra de muerto, de cementerio, huesos de muerto? Sí es más fuerte la brujería que practican en estos días, o cualquier día, cualquier hora trae su mismo efecto. Cualquier día, cualquier hora, la brujería, haciéndola como la tienen que hacer, digámoslo en esas palabras, tiene un efecto. Lo que pasa es que el jueves y viernes santo, como es una ofrenda, afrenta a Dios, entonces el enemigo, ellos creen que el enemigo les va a favorecer más y hay más actividad paranormal. Entonces por eso hay esa costumbre, sobre todo el viernes santo, en la noche, de hacer sus porquerías, porque
se intensiva, digamos, se incrementa, se potencializa esos trabajos de brujería. Y eso está desde la Edad Media y mucho tiempo atrás, donde hay rituales muy elaborados sobre rituales para hacer los Viernes Santo. Muy bien. Monseñor, hoy Jueves Santo, en la historia, estamos a un día de la muerte de Jesucristo. Y me gusta el cuento como lo cuenta el Padre. ¿Qué pasaba un día antes de que Jesús fuera crucificado? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿En qué andaba Jesús? ¿Lo tenían arrestado? ¿Estaba con sus apóstoles? ¿Qué pasaba un día antes de la crucifixión? Fue un día muy, muy intenso, fue un día de mucha actividad para Jesús y los apóstoles, porque ellos estaban en Jerusalén porque empezaba la Pascua, la celebración de la salida del paso, por eso se llama Pascua, viene de paso, del pueblo, la liberación del pueblo de Israel de la mano del pueblo del imperio egipcio. Y eso en Jerusalén, eso era, y todavía al día de ahorita, en estos instantes, Jerusalén está plagado de gente, y en ese tiempo era cantidad de gente, y eran manifestaciones, y era el uno corriendo, y el otro venía, y el otro hacía, porque se preparaban para esa fiesta. Es una fiesta muy importante, una celebración muy importante de la liberación del pueblo de Israel. Ese día entonces él decide organizar la cena pascual, donde se organiza la institución, él instaura lo que es la Sagrada Eucaristía, la cena, donde dice: este es mi cáliz, este es mi cuerpo. Estamos hablando de la famosa La Última Cena. La Última Cena. Ok, eso fue un jueves. Pues no, pues un Jueves Santo, un día antes de la... Fue un Jueves Santo, según los últimos hallazgos arqueológicos, hablan de Jueves y Viernes Santo, no de fecha de calendario, pero sí que fue un Jueves y un Viernes Santo. Y pues Viernes Santo fue la crucifixión. Y se reúnen, ahí es donde está la famosa pugna, donde le dice a Judas, lo declara ante todos: mire, usted es el que me va a vender, el que meta la mano en mi plato es el que me va a traicionar, seré yo, maestro. También le profetiza a Pedro que lo va a traicionar 3 veces. Se reúnen, comparten. Ayer que hablaron del Santo Grial, entonces para volver a retomar el tema, a veces creemos, bueno, el Grial tiene un significado y el cáliz es otro, pero en sí el cáliz no había uno, entonces la gente cree que solo había uno, ¿no? En la mesa había varios. Con uno celebra Jesús, pero en realidad hay varios. Y ahí es cuando después viene el lavatorio de los pies, que es una ceremonia judía que que llevaban, digamos, de limpieza, pero que él lo llevó a un extremo más de ejemplo de humildad a los apóstoles para lavarle los pies. Y después entonces van a hacer su vigilia en el Monte de los Olivos, que es cuando les dice: hermanos, no se vayan a dormir, ustedes no pueden velar, miren que el enemigo está cerca. No, Señor, yo voy a estar, y es que tengo sueñito. Eso está como Edwin, es que me estoy durmiendo. me va a dormir. Claro, y ahí es cuando llegan, entonces, a medianoche llegan los fariseos, los saduceos, los escribas, llegan los centuriones romanos y encabezados con Judas Iscariote, y le dice: al que yo bese, ese es Jesús. Y ahí es donde lo atrapan, y él les dice: bueno, ¿y ustedes por qué son montoneros y vienen acá? ¿Y por qué de día me vienen a atrapar como ladrón, con palos y espadas y todo? Y de día yo andaba por el templo y yo andaba predicando y yo ya hacía milagros, y ustedes por qué vienen a medianoche. Y le dice: no, que camine. Entonces San Pedro coge y se llena de rabia, se chuquicea y saca la sica, que viene la palabra sicario, que es un cuchillo largo, y le corta la oreja a uno de los centuriones romanos, y llega Jesús y coge y pum, le pega la oreja, hace un milagro, y le dice: el que hierro mata, a hierro muere. Eso pasó entonces un jueves, la Última Cena. Esa historia es dura, pero interesante que lo sepas. Mire, eso pasó hoy. Entonces Judas es cuando lo entrega. Entonces
Jesús queda capturado una noche, la noche del Jueves Santo. Sí, ya estaba en proceso, estaban esperando el momento exacto para poderlo Ya coger. estaba el plan. Claro. Ya tenían estaba que la coger- redada. Claro, lo tenían que coger de noche porque la gente se hacía matar. No los apóstoles, pero la gente. Los seguidores. Los seguidores. La gente que había visto los milagros, que lo había visto predicar, que lo había visto estar con ellos, no iban a permitir porque había un nacionalismo en ese momento y una venganza, una guerra, una ira terrible contra el Imperio Romano y buscaban como sea formar el problema, buscaban una revolución. Entonces ellos sabían que si llegaban de día, por eso Jesús les dice, bueno, ¿y por qué de día en lo público no me cogieron? Entonces tenían que hacer toda una estrategia y en el momento exacto donde lo podían coger era en ese jueves en la noche. O sea que el amanecer del viernes Jesús lo pasa en una celda. Sí, lo llevan al pretorio, que es, digamos, la parte donde los soldados se reunían, era como la estación de policía, para que me entiendan. Ahí pasa unas horas, al amanecer empieza el juicio más injusto de la historia, cuando entonces Caifás y los demás empiezan a pelear y después dicen, no, hay que llevarlo donde Poncio Pilatos, y eso, bueno, ya eso empieza el Viernes Santo. El Viernes Santo, ya mañana es Viernes Santo. El Viernes Santo, padre, ¿a qué horas inicia todo lo que hemos visto en las películas? Desde Que es la temprano. tortura a la que someten a Jesús cargando la cruz, látigo va, látigo viene, mejor dicho. Eso desde muy temprano empieza como toda esa procesión y el Sí. dolor de Jesús. Porque había afán, tenían un afán de hacerlo, ¿por qué? Porque no solo era porque hubiera un escarnio, bueno, los judíos, porque tenían miedo de que el Imperio Romano los cogiera y los apretara a todos, cogiera y dijera, bueno, ustedes están con Jesús y yo los voy a acabar. Ese fue un gran miedo de ellos y un pánico, y les quitara el poder. Ellos tenían un mini poder económico y político. Al hecho de que ellos no pudieran manejar la situación de que había una persona que estaba alborotando los ánimos, entonces venían y los apretaban a ellos y le decían, no, qué pena señores, a ustedes no los voy a dejar que sigan manejando esto. Entonces ellos no podían perder su poder. Y los romanos por escarmiento, porque ellos querían masivamente en la psiquis popular, de que tuvieran miedo y que no hubieran más revueltas, porque ellos lo que les interesaba era que el pueblo judío pagara sus impuestos. El pueblo israelita no era más, eso era que se muriera de hambre, no le importaba, simplemente no molesten, páguenme mis tributos. ¿Y cuál era el afán? El afán era que era viernes, y viernes y sábado es una fiesta, es la Pascua, pero también es un tiempo muy especial donde no se podían hacer esas cosas. Por eso a las 3 de la tarde crucifican a Jesús. O sea Porque- que desde muy temprano el viernes empezó todo el... Claro, por eso es que se sabe que a las 3 de la tarde, y queda escrito que fue crucificado. Entonces todo el proceso de la injusticia, de ese proceso ilegal que le hicieron a Jesús, fue en la mañana, y ya 2:30 más o menos empezó ya lo que fue el Calvario de la cruz, porque por ley judía no podía pasar de las 3 de la tarde, era prohibido y era pecado, y para ellos era muy importante sus tradiciones y sus leyes, no saltarse ese parámetro. Por eso hicieron rápido, quisieron deshacerse de él rápido, aunque toda la mañana y parte de la tarde sufrió y le hicieron muchas cosas. Ya entonces lo bajan rápido, lo medio amortajan y lo meten en el sepulcro y dicen, hasta aquí llegamos. Se quedan los centuriones hasta entonces el domingo, cuando lo van a sacar, porque hasta el sábado, hasta las 6 de la tarde, pueden volver a retomar sus actividades, porque es el Sabbat, es una fiesta que usted no puede hacer nada, quieto totalmente. Entonces es prohibido, y la gente que no cumpliera, eso no es como ahorita Lo que hablábamos ayer, o sea, Jesús puede haber resucitado el sábado, pero hasta el domingo fue que pudieron ir. Sí, a constatar, claro, nadie se podía, o sea, si el centurión romano quisiera el sábado, no podía hacer nada, él tenía que estar ahí, porque era delito hacer cualquier cosa. Hasta el día de hoy los judíos respetan el Sabbat. Y yo que estuve ahorita, el año pasado, 2 años en Jerusalén, es una cuestión de que todo se paraliza y
nadie hace nada y eso para ellos es fundamental, pero en ese tiempo era más delicado y tenía problemas civiles si usted se ponía a hacer algo en el sábado. Padre, hablando precisamente de esta situación de Jesús de Nazaret en la Palestina del año 30 y de saber que dentro de su séquito de seguidores habían personas como Judas, el Celote, al que se le conoce como el Celote, que según la investigación de JJ Benítez para armar Caballo de Troya, en sus 2000 fuentes que utiliza para poder armar el Caballo de Troya, dice que prácticamente ellos representaban como una especie de guerrilla en contra, digamos, del pueblo romano, y que incluso utilizaron otro camino, no uno oficial, para llevar a Jesús a la crucifixión. ¿Esto es verdad, monseñor? No, mire, lo que pasa es lo siguiente, hay que entender dos cosas. Uno, el partido cananista, que era un partido político, que era de izquierda, pero era sumiso al Imperio Romano. Entonces debemos de entender de que el Imperio Romano llegó, tomó Jerusalén, pero le permitió tener su medio gobierno, digámoslo así, su religión, sus actos, en eso ellos no se metían. Y es más, ellos cogían a los mismos judíos y los volvían recaudadores de impuestos. Herodes y toda esta gente fueron puestos por los mismos romanos. De esa injusticia y de ese desazón y de ese desosiego de la gente que veía que los de alta cuna, digámoslo así, del pueblo judío estaban vendidos por los romanos, nace el grupo, no partido, el grupo de los celotes, que era un grupo clandestino, donde muchos de ellos eran sicarios. De ahí viene la palabra sicario. De sica, de la espada cortica, porque los contrataban. ¿Y cómo era la guerra de ellos? Era guerra de guerrillas, cogían un centurión y entre tres lo metían por allá en el bosque, pum, le pegaban 3 apuñaladas y lo desaparecían. O sea, eran estrategias pequeñas, cortas, pero ellos que buscaban, y Judas, es que es muy interesante y hay mucho que hablar de Judas, buscaba un chivo expiatorio para poder organizar la guerra, era eso, no era más. Cuando él ve que está ahí firme y que está trabajándole a Jesús, y cuando ve que Jesús no es violento, que es del amor, que es que le dice, varios le dicen, venga, pero nos están robando, nos están quitando, porque todo el mundo quería revolución. Y hubieron varios que trataron de hacer revoluciones y le pasó lo mismo, que Jesús los desaparecieron. No a todos los crucificaron, pero los desaparecieron. Llega y se da cuenta de que él no es la figura de poder bélico, porque la visión de Mesías no era de salvación, sino era un rey David que les iba a traer dinero, poder, estatus, que iba a coger a los romanos y los iba a picar y los iba a botar al mar, y entonces los iba a deshacer. Tiene una frustración muy tremenda. Entonces él busca y él se le tuerce a Jesús y él dice, no, yo necesito mirar a ver qué hago, yo voy y lo vendo para que se forme la revolución, pero eso no pasa, porque Jesús sabía que sus discípulos no iban a entrar en revolución. Él no organizó un grupo subversivo. Y es que lo otro es que Jerusalén no tenía comparación, económicamente estaban quebrados, no podían casi mantenerse, no había ejército, todo lo que el rey David organizó estaba destruido. Eran unos pobres campesinos y algunos de la sociedad que decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero contra el Imperio Romano no había nada que hacer. Entonces ahí es cuando este grupo, digamos, de los celotes trata de involucrar a Jesús, pero Jesús como nunca se presta para esa tensión para esa política. misión. Exacto. Es cuando también uno de los tantos análisis que se hace de por qué Judas se torció y vendió a Jesús es político. Muy bien, este es el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora aquí acompañándonos, 9 de la noche, 20 minutos, hablando de los misterios de la Semana Santa, preguntas que tengan. Pero a partir de ese momento la línea está abierta para que usted llame, cuente de pronto su misterio y le haga una pregunta al Padre de algo que usted pronto quiera aclarar en esta noche. 031-232-2124, pueden llamar 031-232-2124, 031-288-4218 y 031-287-9731. Aquí preguntábamos, señor, algo que usted dijo ayer, pero la respuesta es muy rápida y es que si se sabe con exactitud la fecha de muerte de Jesús.
El año no, el año se discute mucho, pero sí se sabe que fue entre el 25 de marzo y 28 de abril. Entonces por eso la Iglesia Ortodoxa, Iglesia Católica, Iglesias cristianas en esa época, con el cambio lunar y los judíos que ahorita están celebrando la Pascua, como es una fecha histórica y arqueológica de la celebración de la Pascua, entonces ahí se introduce la misma época de que Jesús fue crucificado, más no el año es lo que siempre se ha debatido. Acá hay otra pregunta, parecen, ¿por qué la cruz? La cruz porque era un símbolo, tiene un símbolo en el cual era una muerte que no era para todo el mundo, sino que era una muerte de escarnio, una muerte que solo era para conflictos y cuestiones políticas. Era una cuestión de que a los que llevaban en la muerte de la cruz era una muerte espantosa y era lo hablábamos ayer, un escarnio para la parte de las masas, de la psicología de masas, para que vieran el sufrimiento. La silla eléctrica de la época. Exacto, y no era para todo el mundo, por eso la cruz tiene un significado muy importante, aunque las crucifixiones vienen desde siglos antes de los romanos, pero lo que los romanos hicieron fue tecnificarla, digámoslo así. ¿Cómo era la cruz? Hay muchas versiones de cómo pudo haber sido, no hay una, la que nosotros tenemos, sí, es cruz porque es como la vemos actualmente, pero pudo haber sido de varias formas, porque ellos no tenían una forma solo de crucificar, ellos tenían varias formas, y varias formas de clavar los clavos, y de torturarlos, y algunos le rompían las piernas, a Jesús no, porque la Sagrada Escritura cuenta que está tan desfigurado, o sea, su carne se veía tan descompuesta, que ya dijeron, ¿para qué le rompemos las piernas? Más bien metámosle la lanza en el costado, y salimos del cuento. Porque era una forma de escarnio y diciéndole a la gente, mire, si usted va contra el Imperio Romano, porque estos son delitos políticos, le va a suceder, lo vamos a crucificar, y es una muerte de cruz, una muerte muy dolorosa, desprestigiada totalmente. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Quién habla? Con William desde la ciudad de Cali. William, bienvenido desde Cali, un abrazo grande. ¿Y qué nos quiere decir esta noche? ¿Quiere preguntar algo al padre, aportar algo? Adelante. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. Señor, lo que pasa es que mi pregunta es un poco confusa. O sea, yo estuve la otra vez viendo una película que se llama El hombre de la tierra, que es parecida, es semejante a la vida de Jesús. O sea, la pregunta mía es, o sea, para el pueblo judío, Jesús aún no ha venido, el Mesías aún no ha venido. La iglesia, de pronto, en todos sus misterios que guarda en el Vaticano, en todos sus secretos, o sea, en mi ignorancia, yo creo que uno de los misterios que se puede guardar, no sé si estaré mal, usted me dirá, ¿no será que todavía, o sea, Jesús nunca se autoproclamó hijo de Dios, sino que solamente vino a enseñarnos amor y paz entre nosotros, pero él nunca dijo, no, hay un Dios, sigan a un Dios, busquen una religión, no, o sea, yo creo que uno de los misterios de la iglesia es que yo creo que todavía el Mesías, o sea, el Hijo de Dios, no, como dice el pueblo judío, no ha llegado. Muchas gracias, Padre. Bueno, es que mire, el pueblo judío espera a Jesús, pero es que espera el Jesús mesiánico y el Jesús guerrillero y el Jesús del rey David. Lo que esperaban en ese tiempo, que vuelva a ser, ¿qué logró hacer el rey David? Que fuera potencia mundial, que tuvieran un ejército genial, que tuvieran plata, que dominaran naciones. Eso es lo que el pueblo judío tiene todavía y espera a ese Jesús. Por eso no aceptan a Jesús como Salvador, como el Mesías. Ahora, Jesús sí dice que Él es el Señor y Él es Dios, en varios apartes de la Sagrada Escritura de los Apóstoles, que no instituyó un nombre como tal, una estructura eclesiástica como la conocemos hoy. Eso fue a través de los siglos, claro. Él arma su movimiento, coge a sus apóstoles, ahí nace un movimiento, una iglesia, pero él no la matricula y le dice, bueno, ustedes se van a llamar hoy los del combo de Chucho y sus amigos. El término más antiguo que se conocía era el nuevo camino, los llamaban así, porque era dentro del judaísmo, pero era un nuevo camino que se abría.
Cristianos fueron los griegos y los romanos que cogieron y le dijeron, ustedes llámense cristianos por Cristo, por la cruz, su Dios es el que lo crucificaron, pues de aquí en adelante ustedes se van a llamar cristianos. Y después católico, que viene de catolicón, que quiere decir universal. Pero esa es la parte de la estructura, eso la fueron desarrollando los apóstoles y siglos después. Entonces es una cuestión de que tenemos que mirar que hay una cuestión que se llama la parte institucionalidad de una religión y la otra es la parte espiritual. Jesús en su desarrollo y en lo que él vino a darnos fue esa parte espiritual, porque él sabía que tiempo después pues se iba a organizar todo un movimiento y diferentes iglesias y organizaciones como ha pasado en otras religiones. Entonces el afán de él no era, venga, construyame aquí una choza, como Pedro le dijo cuando se transfiguró y vino Moisés y Elías, dijo, venga, ay Señor, venga, es que se ve tan bonito acá, quedémonos, yo le hago 3 chozas, y le dice, no hermano, nosotros nuestro camino es mucho más amplio, y eso tiene una profundidad mucho más grande, y él iba desde la transformación interior, pero él sí siempre dijo que era el Señor. Por eso él se mantuvo hasta que lo crucificaron, porque él tuvo muchas oportunidades de irse. Es más, hasta un rey en la India le ofreció a través de San Judas Tadeo, no Judas Iscariote, Judas Tadeo, le dijo, venga, si viene y me sana de la lepra, y se viene acá, yo le doy la mitad de mi reino. Él mandó a Judas Tadeo y se sanó ese rey y misionó allá y después volvió a Jerusalén. Entonces él tuvo muchas oportunidades de irse a donde quisiera. Pudo irse a Egipto, como cuando era niño, cuando se fue con sus padres, pudo irse a donde él quisiera, pero él se mantuvo porque él era muy consecuente de su deseo de dar su vida por nosotros y él sabía qué es lo que iba a pasar. Monseñor, hablando, incluso me acuerda de que en un momento determinado, creo que alguien le dice, si no estoy mal, en la cruz, uno de los ladrones, que posiblemente un ejército de ángeles podría venir en ese momento y liberarlo y sacarlo. Pero bueno, hay una pregunta. No, y muchas veces a él lo trataron de coger, sí, y él se escabulló muchas veces. Sí. De forma sobrenatural. Entonces hay una cuestión de que si él hubiera querido, sin utilizar nada lo paranormal, le hubiera dicho a las 4.000, 5.000 personas que fueron a la multiplicación del pan y los peces, bueno hermanos, aquí cada uno va a coger su palo, su piedra y vamos y nos hacemos matar todos, porque él sabía y él se lo dijo a varios, el Imperio Romano se va a ir. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Claro. Y es verdad, mire, el muro de las Lamentaciones es un muro externo de la parte exterior del templo, o sea que el templo no quedó nada. Ese que usted vaya y mete papelitos y ve los rabinos que le pegan a la pared y que se hacen su oración, eso no es del templo. Todo el mundo cree que eso es una pared del templo, no, pero no es del muro exterior de la parte de atrás del templo. Padre, ahora sí mi pregunta, que va encaminada a algo que es muy interesante, lo hemos hablado aquí. ¿No cree de pronto que toda la información que tenemos, diría yo, es muy reducida, supremamente reducida, y creo que en esto podemos estar de acuerdo con Monseñor, a la información que tienen, por ejemplo, los evangelios apócrifos, en donde muy presuntamente hayan sucedido más cosas, ¿cierto? Y que la Semana Santa haya tenido más información que la que básicamente tenemos, Monseñor? Lo que pasa es que cuando se extiende el movimiento del nuevo camino del cristianismo, hacen compacta las cosas, y eso lo traen de los judíos. Los judíos en las diásporas, cuando se dividen por todas las partes del mundo, ellos guardan una estructura que es sagrada, y eso es lo que hace de que el judaísmo continúe. Entonces el martes hacemos esto, el miércoles hacemos esto, nosotros creemos en eso. Entonces los cristianos hacen una síntesis de todo el mensaje de Jesús y lo plasman en los evangelios. Un resumen de lo básico de la fe y de la salvación. Entonces hay muchas cuestiones que son de especulación teológica, se llama eso, de curiosidad teológica, que si Jesús tenía un lunar en la cara, que Jesús si era morenito o alto. Eso no tiene, para los apóstoles y los discípulos, no tiene importancia teológica, porque usted no se va a salvar si usted cree que Jesús tiene el pelo liso, o mono, o cortico. O sea, eso para la estructura de la síntesis del cristianismo era extenderse. Entonces, entre más compacto y más ligero y más exacto sea el mensaje doctrinal básico, era lo más importante porque era para multiplicarse.
Entonces no podían hacer cursos extensos. Ya siglos después nacen los apócrifos, pero los apócrifos mezclan mucha cosa también de mito y de leyenda. Sí. Entonces hay que también discernir de qué es lo básico y qué es lo... Por eso los padres, el primer concilio en el año 60, se reúnen los apóstoles y dicen, estos son los textos que vamos a dejar y esta es la doctrina. Lo otro es de curiosidad. El que quiera aprenderlo y conocerlo, si le gusta, bien. Pero esta es la estructura. Como cuando usted entra a una empresa y le dice, mire, este es el manual de convivencia. Usted tiene que hacer esto y esto y esto. ¿Le sirve o no le sirve? Sí, sí me sirve. Entonces entra a trabajar. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? Alexander Echeverry de Pereira. Alexander, desde Pereira, un abrazo grande. Si puede apagar su radio, díganos por el teléfono, mucho mejor. Alexander, pues bienvenido. ¿Qué nos quiere comentar? ¿Qué le quiere preguntar al monseñor? Muchas gracias. No, pues ante todo felicitarlos por tan excelente programa. Mil gracias. Excelente, realmente es muy interesante todo lo que han expuesto y muy bien Robles y este señor, monseñor, ¿no? Entonces, quisiera hacer una pregunta, monseñor. Claro. La Biblia está dividida en dos libros, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí. Siempre se ha dicho que había solamente un solo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay un Dios violento, justiciero, sangriento, y luego llega uno lleno de amor y de benevolencia? Entonces, ¿cuál es el verdadero? Bueno, no son dos libros. Biblia viene de biblios, que quiere decir biblioteca o varios libros. El Antiguo Testamento narra el inicio para ellos de la creación, que eso lo toman de otros textos antiguos y de otras civilizaciones, y van contando todo el proceso de su liberación y cómo va creciendo la nación. Entonces entra Moisés, que es el personaje más importante desde Abraham, Isaac, y Moisés llega a hacer la ley, a hacer la economía, a hacer la justicia, a hacer la religión, y gran parte de imponerse en un territorio donde hay otros pueblos, que eso lo hacía todas las civilizaciones. Es que los que mataban, violaban, mataban niños, esclavizaban gente, no eran solo los judíos, eran todos los pueblos de la antigüedad. Es más, la esclavitud en sí se abolió hasta 1800 algo en Norteamérica y aquí en Sudamérica. Entonces habían muchos pueblos que eran violentos y muchos pueblos que justificaban sus cosas con sus dioses, su religión. El pueblo judío no se quedó atrás. Entonces el pueblo judío, para justificar sus batallas y sus guerras, toman una figura de Dios bélico, de Dios violento, de Dios saqueador, que les patrocina ir, bueno, vaya, mate a niños y mate mujeres y tómese todo y haga esto y ya, porque esa era la justificación en ese tiempo y no solo lo hacían los pueblos judíos. Llega Jesús y muestra la versión original para que entendamos. Él viene a decirle, mire, esa visión de diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión que viene de Babilonia, de los sumerios, que la toma el pueblo egipcio y que la toma el pueblo de Israel, esa no es el camino. Esa visión de que es un Dios terrorífico, alejado, que es vengativo y que nos va a destruir, esa no es la visión. Por eso Jesús viene a enseñarnos esa visión que se había perdido. Por eso es que lo llaman el profeta del amor a Jesús. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere comentar o preguntarle al monseñor? Tres Palacios, muy buenas noches. ¿Cómo está? Un saludo para toda la mesa de trabajo, monseñor. Muy buenas noches. Buenas Habla noches. Andrés Barrera, soy camionero de Colombia y quisiera hacerle una pregunta, monseñor, a esta hora. Estoy solo por la carretera y un poco asustado. ¿Cuál es la necesidad de Dios Padre Jehová, de enviar un ser humano a la tierra a que le hicieran todo el daño que le hicieron? ¿Sí me hago entender? O sea, sí, está bien que los pecados y toda esa cuestión, pero si es tan poderoso, ¿por qué no hizo, no sé, oiga, venga, perdonémosle los pecados y no mando a mi hijo a que lo maten, en pocas palabras, a la tierra? Él no mandó a nadie, Jesús mismo. Es que creemos que Jesús llegó aquí y se creó, no. Él ya estaba hecho, estaba la Trinidad. Entonces él decidió venir a enseñarnos, a mostrarnos el camino, por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a dar su vida, su sangre para la salvación. Lo que pasa es que el ser humano, por sus pecados y por todo lo que hizo, se alejó
de la presencia del Señor. Y Dios es justo, es que a veces nosotros pensamos que el perdón es olvido. No, cuando usted comete un pecado, usted tiene que corregirlo, usted tiene que rehacerlo, usted tiene que pagarlo. Combinamos pecado con salvación, entonces decimos, no, Dios ya me perdonen, yo ya me puedo salvar. No, una cosa es la salvación, que es un regalo que Jesús nos da por dar su vida, o sea, el mismo Dios se encarna para dar su vida, para podernos salvar. Ese es un misterio que nosotros creemos. Muchos dirán, no, yo no creo eso, no me importa, es un Dios bélico, y bueno, en fin, es respetable todos los pensamientos. Yo no vengo acá que me crean, sino simplemente me preguntan, yo contesto, doy mi versión de los hechos. Y esa medida de que Él, como Dios, viene, se encarna y paga por todos nuestros pecados, nos abre las puertas al reino de los cielos. Unas puertas que estaban cerradas, selladas, porque el mismo ser humano, en Caín y Abel, que es una analogía, una comparación, una similitud, de que el hombre destruye al propio hombre, el hombre traiciona la voluntad de Dios, que es un plan divino, empieza a ver la injusticia, a matarse los unos a los otros, a cometer mucha clase de pecados, y eso nos hace que nos alejemos totalmente de Dios. Viene Jesús, paga, por eso es tan importante el sacrificio que Él hace, que es nuevo y eterno, y eso nos redime y nos abre las puertas para el cielo. Esa es la doctrina que Él nos enseña y lo que nosotros creemos. Antes de una pregunta que tiene roles, Monseñor, acá hay una pregunta interesante en redes sociales y dicen, ¿qué tan cierto es que Judas pudo haber sido el diablo, ya que fue el que entregó a Jesús? En el Evangelio de San Juan dice, es que eso serían horas y horas de hablar de Judas Iscariote. Iscariote quiere decir traidor, ¿no? No es el apellido, a veces pensamos que es el apellido. Sí. Cuando en el Evangelio de San Juan dice, y el demonio entró en Judas. Okay. Puede ser literal, puede ser una metáfora, puede ser que la soberbia, el orgullo o sentirse traicionado en sus pretensiones políticas se le haya nublado la mente y decir, no, yo voy a entregar a este señor porque yo quiero ya deshacerme de esto, o a ver si formo la guerra, como es lo que la mayoría de los teólogos pensamos. Es complejo el asunto. Monseñor, hay muchos enigmas detrás de la figura de Jesús de Nazaret. Me encanta, digamos, tratar de explicarlos, de investigarlos. Y hay uno que es muy puntual, el ministerio de Jesús. Cuando Jesús predicaba, este hombre, al que lo seguían muchísimas personas y que tenía una manera muy hermosa de hablar. Miles de personas. Los tenía anonadados, atrapados con su prédica. De pronto el mensaje no llegaba de alguna manera a manera de encriptación, era un mensaje secreto, oculto, un código, porque se sabe que Jesús tiene una especie no de pausa, sino de hueco o de vacío de la edad de niño, de la edad en la que él se pierde, ¿cierto? Al retorno de él cuando ya llega con su ministerio, y en el que se ha dicho miles de cosas, que él estuvo visitando la comunidad de Qumran, que habían gnósticos alrededor de él, que incluso fue al Tíbet, que él aprendió de otros. Que estuvo en Inglaterra, que estuvo en la India. Que vino acá. Que vino a Estados Unidos. Sí, eso lo que pasa es que esas teorías de que son dos preguntas las que me hacen. Entonces, la primera, sí, el tiempo que está perdido, ¿qué es lo que se sabe? Que él creció en gracia y en obediencia a su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay pruebas de que él haya viajado a ningún lado. Después de la Edad Media es que empiezan todas las teorías. ¿Especulación? Exacto, totalmente, porque no hay pruebas. Se han buscado y se ha tratado y no hay pruebas realmente. Por mí no hay problema de que él haya viajado a ningún lado. Ah, no, o sea, sí, no hay, eso no le va a quitar, no le va a poner, pero no hay pruebas fehacientes de que realmente, es como lo que se ha hablado en varios programas, que si realmente fue casado, tuvo hijos, tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Por mí que se haya enamorado de María Magdalena no tiene ningún problema, pero no hay pruebas de que lo vinculen, y eso muchos investigadores y ateos y judíos y muchos han investigado porque es fascinante. Exacto. Entonces no hay pruebas de que realmente de que María Magdalena llegó a Francia. Se habla que la que llegó fue María Cleofe, que es otra. Entonces hay una cantidad de cosas que se hablan y se dicen, pero que
usted le hace el seguimiento histórico hasta la Edad Media, con los carolingios fue que empezó todo el cuento, y que estuvo en Cachemira y que estuvo en Inglaterra. Bueno, exacto. Lo otro es que, se lo explico de esta manera, con mis congregados, mis sacerdotes, nosotros nos reunimos y hablamos de un lenguaje mucho más profundo, más teológico. Ese lenguaje yo no lo puedo utilizar con la gente común, porque no me va a entender, y eso se lo dijo cuando él predicaba, se lo decía a los apóstoles: si ustedes no entienden estas cosas tan simples, menos las cosas más avanzadas. Okay. ¿Cómo hacía? Entonces su discurso era en analogías, fábulas, parábolas, comparaciones, porque en la mente, la imaginación colectiva era más fácil usted vincular como la inversión, por decirlo algo en economía, invertir un dinero, Jesús utilizar la figura de la semilla, que el sembrador salió a sembrar, porque en la psiquis, en la mente, la gente queda más profunda, digámoslo así, y eso los griegos lo utilizaron mucho, las fábulas, las comparaciones, las analogías. Se reunía mucha gente, entonces en ese tiempo no había parlantes, no había esos picos grandes que hay en la costa, que eso despiertan a todo el mundo. ¿Qué hacían? Él les decía a los que estaban cercanos: mire, el discurso es X, Y, Z y F. Era muy concreto. Usted ve en los evangelios, era muy concreto. ¿Por qué? Porque si él se ponía a hablar mucho, era mucho conocimiento que se perdía. Él era muy exacto y sintetizaba muy bien su discurso. Los que estaban alrededor salían y se lo decían a los otros, y después a los otros, y de esos a los otros, como un teléfono roto, digámoslo así. ¿Y por eso se formó posteriormente ese mismo mensaje? Lo que pasaba es que tiempo después se reunían y volvían con los primeros a hablar del mismo mensaje, entonces no había tanta pérdida del mensaje. Lo que pasa es que el pueblo judío tiene una tradición en que ellos, aparte que escribían, ellos todo lo guardaban en forma de frases y de tradición oral. Lo repetían y lo repetían hasta que se lo grababan y se lo enseñaban a los niños, y crecían, y así sucesivamente. Ese modelo lo cogió los cristianos. Por ejemplo, el creo en Dios Padre, Todopoderoso. Eso nace para que se transmita esa tradición oral que tiempo después fue escrita. Pero ahí es donde hay la Torá, por ejemplo, tiene esa ventaja, que llegaban y se reunían los escribas, los rabinos, y volvían a sentarse y entre todos hacían consenso, entre varios, para que no se perdiera esa información que venía de antes. Eso fue lo que los libró de enredos. Ahora, hay otra cosa: traducciones, interpretaciones, eso es otra cosa. Eso ya a través de la iglesia quitaron, pusieron, pero con los hallazgos arqueológicos, la esencia teológica y del mensaje de Jesús, y lo que hizo Jesús en lo que sintetizaron los apóstoles y los discípulos, está en un 99.9%. Por eso es que es muy exacto. Usted ve, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús fue y sanó a fulano. No son discursos grandes de que coge y hace todo el recuento de la Torá, de la Biblia. No, son pero muy profundos y muy contundentes. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. ¿Con quién hablamos? Con Javier Herrera. Javier, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Bueno, buenas noches a todos, Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Señor, yo tengo una pregunta, es muy sencilla, quizás se sale un poco de contexto, pero es de la Biblia. A ver, dicen que Jesús cuando estuvo en la tierra revivió a varios muertos, incluso revivió a una niña que el papá estaba ahí muy triste, llorando, y él le dijo: ¿por qué lloras si solo está dormida? La pregunta es, si para él la muerte era como un sueño, ¿él por qué lloró al ver a su amigo Lázaro muerto? Porque él estaba muerto. Ese es uno de los milagros más impresionantes que constató, porque es que había gente que sufría de catalepsia en ese tiempo y no era muy entendida, aunque los médicos griegos sí sabían diferenciar sobre eso, pero en el populacho, llamémoslo así, no había mucha diferenciación, y por eso después de muchos siglos a los que los enterraban les ponían una campanita por si se llegaba a despertar
y empezaban a llamar la atención. Entonces, entre muerto y sueño, es lo que es el lenguaje bíblico. Cuando, por ejemplo, dice endemoniados, es una palabra muy ambigua y muy amplia para hablar de muchas cosas. No es que simplemente era endemoniado, tenía el Chucky adentro. Entonces, cuando se dice que estaba dormida, puede ser muchos significados diferentes. ¿Qué pasa? Que él tenía una estrecha, desde niño, una estrecha afinidad, unión con Lázaro y con la familia de Lázaro. Cuando él llega, él ve el sufrimiento, entonces ya lleva varios días muerto, estaba amortajado, estaba en su cueva, digámoslo así, gruta, con su piedra. Eso, y él dice que es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque muchos creían que estaban dormidos y simplemente él llegó y sopló y pum, se levantó. Pero cuando ya una persona está muerta y está varios días encerrado en esas cuevas, en esas grutas, y oliendo horrible, en proceso de descomposición, pues ya no había duda de que realmente era un milagro. Y él le dice, quiten la piedra. Entonces Marta le dice, uy, no, pero ¿cómo voy a hacer si es que soy el Señor? Da pena, lleva varios días. Dice, no, crean en el poder de Dios, entonces corran la piedra. Entre varios cogen, y porque son piedras grandísimas, y le dice Lázaro, levántate y sal. Y ese es uno de ahí es cuando empieza el problema para Jesús, porque las autoridades empiezan a ver que este tipo tiene un poder extraordinario y un poder que está moviendo masas. Entonces tienen miedo a que los romanos fueran a tener represalias ante ellos y los fueran a quitar del poder. Llora. Cuando la Sagrada Escritura dice lloró, es un símbolo, un signo de compasión. Humano, claro, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, de que sus sentimientos realmente, igual en el huerto de Getsemaní, cuando lo van a coger, llora lágrimas y suda lágrimas de sangre, dice la Sagrada Escritura. Y cuando él ve ese dolor y sufrimiento de sus amigos. Una cosa es cuando usted le dice, mire, tal niño, tal niña se murió, usted dice triste, muy triste. Pero cuando le dices que su primo se murió y usted compartió la niñez, usted jugaba con él, ¿sí? Se peleaban de pronto, comían, hay un sentimiento y hay una conexión familiar. Entonces, por más que usted sea fuerte, usted siente ese dolor, aunque él sabe que eso es un paso, es un sueño. ¿Por qué? Porque se pasa a otra estado de la materia mucho mejor, que es el reino de los cielos. Pero el sufrimiento en ese momento lo impregnó y por eso él lloró. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, ahí no hay nadie en esta línea. Monseñor, aquí hacen una pregunta. Ayer hablábamos algo relacionado con esto, pero acá dice, alguien escribe y dice, Monseñor, resulta que en estos días mi hijo está como alborotado. No entiendo el por qué. ¿Se relacionará con lo paranormal y por la Semana Santa? Como hemos hablado, cuando hay Semana Santa se alborotan, se mueven muchas energías. También hay una cuestión de física, digámoslo así, astronómica. Cuando el Sol y la Luna tienen una afectación en la Tierra y en los seres humanos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas cuando hay luna llena se ponen mal. Los locos, que antiguamente los llamaban lunáticos, una palabra griega, que quiere decir que se enloquecía, porque salía la luna, se volvía llena y entonces eso tenía unas afectaciones, exacto. Las personas que han tenido cirugía, las personas que se han roto los huesos, saben que cuando sale la luna llena, hay algún o menguante o creciente, hay algunos efectos. Entonces también en los jóvenes, en los niños, yo he notado, no es una cuestión 100% total, digamos lo que es así, pero se vuelven un poco rebeldes cuando hay estos cambios astronómicos. La Mega, buenas noches. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Miguel, desde Cali. Bueno, Miguel, muchas gracias. ¿Qué nos quiere aportar en esta noche? Daniel, más que todo es una pregunta para el Monseñor. Claro. Quería hacerle una pregunta sobre el signo que tiene la estrella de David. Esto me lo hicieron esta semana, una pregunta que si conocía la estrella de David o de Moloch. Y quisiera saber que el Monseñor me pueda responder la diferencia entre ellas.
Son muy diferentes. Una es un signo pagano y un signo mesopotámico de algunas culturas antiguas. La de Moloch era un espíritu, un dios demonio, digámoslo así, entre la cultura de Mesopotamia. Y la estrella de David es la unión del cielo y la tierra cuando Dios hace la promesa con el, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, con Noé. Que le dice, no, yo ya destruí la tierra, yo ya no lo vuelvo a destruir. Entonces el triángulo es la Santísima Trinidad y es la unidad del Dios verdadero, el único Dios, que es el que se presenta al pueblo judío. Entonces de ahí nace lo que es los dos triángulos que se fusionan, uno arriba y uno abajo, y esa es la estrella de David. Aquí en Instagram acaba de publicar Caicedo, dice, amigos del cartel, una pregunta para el padre. En la Biblia dice que Adán y Eva son los primeros habitantes de la tierra, pero resulta que en la misma Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, su hermano Dios lo marca y le dice que quien lo ve lo despreciará y lo reconocerá como pecador. Y se dice que Caín fue a la tierra de Nob. Entonces mi pregunta es, ¿era o no Adán y Eva los primeros habitantes del planeta? Es que eso es, bueno, eso es largo, eso es para un debate. Adán en hebreo es hombre y Eva mujer. Y cuando el pueblo judío está el pueblo judío fue esclavo de muchos otros pueblos, entre ellos el egipcio y Babilonia. Ellos salen de Egipto sin nada, sin historia, con algunas cosas de religión, con una mezcla, porque entre ellos se mezclaron mucho. Entonces en el desierto con Moisés empieza a haber una purificación, un cambio. Por eso duran 40 años, o sea, 4 generaciones para que se limpie y se organice toda una estructura política, económica, religiosa. Y entre ellos necesitan el Génesis. Génesis viene de origen. Necesitamos nuestros orígenes. Entonces cogen varios textos que conocieron en Babilonia, que venían de los sumerios y de otros pueblos presumerios, y arman, digamos, la historia de Adán y Eva. Saber si Adán y Eva realmente existieron no hay pruebas, pero se habla de una analogía en la cual el pueblo de Israel trata de hablar y de comentar que hubo un inicio de la creación, que pudo haber sido de muchas formas. Por ejemplo, habla de los 7 días de la creación, y la Sagrada Escritura dice, un día para Dios puede ser 1000 años, 1000 años para Dios puede ser un día. Entonces no podemos tomarlo literalmente, porque a veces nosotros tomamos literalmente la Sagrada Escritura y creemos que es así. Por ejemplo, si Jesús te dice es mejor córtate la mano, sácate el ojo que te hace pecar, que es preferible que entres al reino de los cielos manco y ciego que te pierdas, Él no le está diciendo, venga hermano, quítese un ojo y quítese una mano, porque es que yo quiero que usted sea manco y ciego. Es una metáfora que Él utilizaba. Entonces Adán y Eva pudieron ser a través de modificaciones y a través de un poco de cosas que sería muy largo explicar acá, los primeros, pero también pudo ser un grupo de gente que había ya desde hace tiempos, que se unieron. ¿Qué cuenta el relato? La desobediencia, de que el hombre y la mujer se alejaron de Dios, y ahí empezó el problema y el sufrimiento. Ya llega Caín y Abel, y ¿qué muestra? La injusticia entre el ser humano, el que quiere quitarle al otro y el que no, y el bueno y el malo, y el que yo voy y lo mato, y eso trae unas consecuencias, que es el mismo proceso de todas las civilizaciones. El ser humano tiene poder y quiere tomar lo del otro. Entonces usted tiene esto, yo se lo voy a quitar, no me lo va a dar, venga, y nos agarramos y nos vamos a la guerra. Eso está en la historia de la humanidad. Muy bien, última llamada para el padre, porque ya viene también roles, historias de ustedes, también iremos en busca de actividad paranormal y todo en esta noche de jueves, 5 minutos para las 10 de la noche. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? Jonathan Cantor. Jonathan, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? No, primero que todo, la Mega y Monseñor, este programa muy bueno, muy bueno. Bueno, pues yo tengo una inquietud sobre la Biblia, porque entendemos que la Biblia la hizo, fue sobre el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, pues, fueron invitados muchos de los apóstoles, fueron en ese entonces más de 1500, solo asistieron
más o menos 300 algo. De esos, unos pocos, o sea, más o menos 200 y pico, fueron los que aprobaron ese concilio, o sea, la Biblia, lo que hoy tenemos nuestra Biblia. Y el que hizo la Biblia fue una persona que en ese entonces fue Constantino, que fue muy malo pues en ese entonces. Yo diría peor que Hitler. Entonces, mi pregunta es, no podemos hacer otro concilio donde podamos ingresar otros libros también de la filosofía que hay muy buenos, y en algún momento los volvieron satánicos, o sea, que los que no están en la Biblia no son libros santos, pero hay otros libros que tienen mucha sabiduría, los que llaman ¿apócrifos? Los apócrifos, exacto. ¿Por qué no los hacemos un nuevo concilio donde ingresemos esos libros que también tienen mucha sabiduría? Esa es mi inquietud. Mire, la Biblia ya estaba antes de Constantino. En el año 60 se reúnen los apóstoles y porque ellos en Jerusalén tienen muchos problemas porque el de las diferentes misiones que se abrieron de los diferentes apóstoles tenían diferentes formas de pensar. Unos sí se adaptaban a la misma, entonces decidieron organizar algo que se llaman el canon o la vara que se mide, quiere decir la traducción, quiere decir lo legal, para que me entienda. Y ahí trajeron el Antiguo Testamento, que es el canon judío, que los mismos judíos habían organizado. Eso no lo organizó los cristianos. Ellos la cogieron prestada y le dijeron, bueno, judíos, présteme el Antiguo Testamento, así como usted me lo da, ustedes se hacen cargo de cómo lo hicieron, cómo fue que, eso es problema de usted. Yo lo tomo porque a mí me sirve de referencia para que la historia, la misión de Jesús tenga un sentido más amplio. Se reúnen los apóstoles y ellos son los que organizan la Biblia, los libros que conocemos actualmente. Pero siguieron habiendo diferencias. Llega Constantino en el 317 y ¿él qué hace? Él hace la parte de la institucionalización de la iglesia, la fusiona con el imperio, y la mentalidad del romano no es la mentalidad del judío. La mentalidad del romano es hacer todo estándar, de calidad, óptimo. Entonces, para que se evitaran problemas y peleas entre uno y los otros, se reunieron y dijeron, yo necesito, y eso les dijo Constantino. Constantino no metió la mano en qué libros venían, en qué libros no, eso ya venía desde hace tiempos. Lo que sí les dijo, mire, yo necesito, así como el imperio oficial tiene unas leyes, yo necesito una Biblia, que es donde está la tradición, donde está la ideología, la teología, lo canónico, o sea, lo legal, para evitarnos problemas. Yo quiero hacer un proceso sofisticado donde cada uno de los romanos, porque él tenía una mente abierta y global, porque el cristianismo él lo iba a volver internacional, lo iba a extender por todo el imperio romano, iba a ser la religión oficial. Entonces él necesitaba algo estándar, algo que todo mundo dijera esto es. Entonces lo reunió y ahí ellos decidieron qué libros continúan y qué libros no continúan. Hay muchos libros que sí son muy interesantes, pero yo le digo una cosa, mire, la mayoría de nosotros, y se lo digo por conciencia y sabiendo que es así, tienen la Biblia, y una Biblia grande, esas católicas, bonita o evangélica, protestante, como quieran, en la casa, y usted entra y sopla y sale polvo y está en el Salmo 91. Muchos no la leen, está es de adorno, de que me protege la casa, que es muy bonita, que es letra grande, o tienen Biblias pequeñas, pero rara vez la leen. Si no son capaces de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las cartas, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, que es difícil de entender, otros textos apócrifos que son buenos, sí, hay unos interesantes, hay unos que fueron sacados porque, como les dije al principio, fueron de curiosidad, no aportan nada doctrinal. Por ejemplo, hay uno que es de la infancia de Jesús, por ejemplo, que coge y mata a 10 chinos y después vuelve y los revive, pero eso fue 200, 300 años después que crearon, de otros grupos crearon esas copias, digámoslo así, o esos manuscritos, pero que en realidad a usted no le sirve, teológicamente y doctrinalmente no le va a aportar. Entonces eso es lo que pasa con el canon
que la iglesia decidió desde hace muchos siglos, donde está lo básico. Ya que usted quiera profundizar, hay muchos libros, muchos temas. Edwin puede recomendar cualquier cantidad de libros que hablan del cristianismo, de Jesucristo, evangelios apócrifos, libros secretos, libros gnósticos y todo eso. Algo que Edwin me preguntó, Jesús, no hay hallazgos arqueológicos, y eso que yo hablé con el curador del rollo del Mar Muerto en Jerusalén, Adolfo Reumann, que es el curador. Él me sacó de la duda que no hay escritos donde afirme que Jesús estuvo con los esenios, ni con Qumran. ¿Por qué? Porque no hay textos donde lo afirmen, no hay ninguna prueba, y aparte Jesús era sui generis, Jesús era totalmente aparte que lo que los de Qumran, los esenios, querían. Los esenios eran fundamentalistas, eran de extrema derecha, por eso se separaron. Dijeron, esto es una porquería, esto está muy mal hecho, el gobierno está corrupto, los sumos sacerdotes cogieron de negocio la religión, nosotros nos vamos a nuestras cuevas afuera a hacer nuestro cuento aparte y a vivir un ascetismo, o sea, a vivir una disciplina de monasterio. Por eso con Jesús no hubo ningún encuentro, que muchos dicen sí, estuvo un tiempo, practicó con ellos, no, porque él tenía una mente muy, muy diferente que no hubiera encajado, y eso fue algo que yo hablé con Adolfo Reumann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén. Monseñor Andrés Tirado, agradecerle por esta hora que comparten este Jueves Santo con nosotros, por las respuestas a nuestros oyentes, y bueno, como usted dice, en esta semana muchas personas lo quieren buscar a usted para hablar, para ayuda espiritual. Como usted dice, en esta época se alborotan más los chukis y de pronto alguien lo necesita urgente. ¿En dónde pueden ubicarlo, monseñor? Sí, para cursos, sanación, liberación, progreso, prosperidad, y lo fuerte que es lo de la ayuda para la brujería, exorcismos. 600-3445, invitarlos el 28 de abril. Va a haber una conferencia de cómo enfrentar titulada Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, de un libro que se escribió hace 10 años precisamente cómo defendernos del mal. Están cordialmente invitados. Muy bien, monseñor, muchísimas gracias por otra noche más con el cartel. Dios los bendiga, feliz noche y mucha oración en esta Semana Santa. Ya viene Edwin Robles para seguir abordando misterios de la Semana Santa, traeremos historias y también estaremos buscando llamadas de personas que dicen estar siendo atormentadas en ese lugar desde el cual llaman. 10 de la noche, 2 minutos, 1 minuto y regresamos. August 22nd, 1985, Irene Miguelos de Tulio. Sister Millie, Margaret D'Antoni, Ida, Dominic Nair, Scat, Elvira and Joe. Wife of William, Mother Mary, and grandmother Liz and Billy. Este es el Cartel Paranormal.